Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una tensión, una idea que lleva ya muchas décadas dando vueltas. Esta supuesta muralla entre el mundo de la ciencia y el de las humanidades. ¿Son de verdad universos aparte? ¿Incompatibles? Es una pregunta clave, ¿verdad? Totalmente. Y para explorarla, vamos a usar como guía un texto académico que me pareció muy sugerente. Se llama La filosofía de la ciencia como espacio de convergencia entre la cultura científica y humanística, de Sergio Urueña López. Un buen punto de partida. Nuestro objetivo hoy, entonces, es tratar de entender bien de dónde salió esta noción de las dos La dicotomía culturas. entre científicos y e por qué la intelectuales filosofía literarios de la es ciencia, una barrera sobre que todo, fragmenta la educación. después de Thomas Kuhn, podría ser como la clave para tender puentes. Ajá. Y claro, ¿qué significa todo esto para la educación y para nuestra participación como ciudadanos en un mundo, cada vez más tecnológico? Un tema muy relevante hoy en día. Así que, manos a la obra. Vamos a desgranar este asunto. El inicio clásico de esta conversación es C.P. Snow, allá por 1959, ¿no? Con su famosa conferencia sobre las dos culturas. Sí, un momento icónico. Él describió una brecha enorme, casi un abismo, decía, de incomprensión mutua, incluso de desdén entre científicos y los que él llamaba intelectuales literarios. Usaba estereotipos bastante marcados. Sí. Exacto. Científicos vistos como un poco arrogantes, optimistas sobre el futuro, y los humanistas como pesimistas, casi antiprogreso. Una caricatura, en cierto modo. Sí, y Snow creía que esta La división dicotomía era entre un freno, científicos e un freno intelectuales tremendo literarios para es el una avance barrera de la que fragmenta humanidad. la educación. Al principio, daba la impresión de que Snow cargaba más la culpa sobre los intelectuales literarios, ¿no? Bueno, sí, inicialmente parecía señalar más esa actitud anticientífica como el problema principal. Como si eso impidiera que la ciencia resolviera los grandes retos como la pobreza, la desigualdad. Sí, esa era una parte de su argumento. Pero, ojo, es crucial notar que Snow no dejaba a los científicos fuera de la crítica. Ah, no. Para nada. También les criticaba bastante fuerte por su desconocimiento, su analfabetismo en temas humanísticos, sociales, económicos. Entiendo. O sea, veía ignorancia peligrosa en ambos lados. Exactamente. Su gran preocupación era que esta incomprensión mutua impedía que todo el potencial de la ciencia y la tecnología se usara de forma, inteligente y justa para mejorar la sociedad. Claro, y esa idea suya tan optimista al principio de que más ciencia es igual a menos desigualdad, bueno, el texto de Urueña López nos recuerda que, más de medio siglo después, esa ecuación sigue siendo bastante discutible. Totalmente. El progreso tecnológico ha sido brutal, espectacular. Pero las brechas sociales no es que hayan desaparecido precisamente. Para nada. Exacto. El artículo pone el dedo en la llaga ahí. Argumenta que la tecnología por sí sola no es una varita mágica contra la injusticia. El La problema de dicotomía fondo entre parece científicos ser e más intelectuales profundo, literarios es como una barrera que falta fragmenta la educación. Podríamos llamarlo una práctica social, una forma de actuar colectiva. ¿Basada en qué? Pues basada en valores compartidos, transparencia, equidad, solidaridad, cosas así. Por supuesto que hay que impulsar la investigación, eso es indiscutible. Pero el texto sugiere que necesita ir de la mano con un ethos, con un carácter, digamos, que sea a la vez crítico y ético-cívico. O sea, no basta con inventar cosas. No, hay que pensar cómo se usan y para qué. Ese es el punto. Interesante ese matiz. De hecho, creo recordar que el propio Snow, con el tiempo, también matizó su visión, ¿no? Sí. Empezó a hablar de una posible tercera cultura. Eso, como una especie de síntesis superadora que podría surgir si científicos y humanistas finalmente se pusieran a hablar en serio. Y él veía la educación como el lugar clave para eso. El campo de cultivo esencial para esa nueva cultura. Exacto. Y ahí conectamos con un problema central que el artículo analiza muy bien: la fragmentación del conocimiento en nuestro sistema educativo. La hiperespecialización. Justo. Que, es necesaria para avanzar en muchos campos, sin duda, pero ha llevado a currículos donde las asignaturas son como islas, incomunicadas. Sí, totalmente desconectados. El texto cita a Jorge Torres Santomé, que advierte que esta estructura, dificulta muchísimo que los estudiantes vean las conexiones. No solo entre materias, sino con la vida real, ¿no? Claro. Limita la capacidad de pensar críticamente sobre el conjunto.
El gran reto es cómo mantenemos la profundidad de la especialización sin perder esa visión de conjunto que pedía Snow para su tercera cultura. Ahora, una pregunta que me surge. Detengámonos un momento aquí. ¿Es tan real y natural esa separación como la pintaba Snow? ¿O es algo que hemos construido? Buena pregunta. El artículo nos invita a cuestionarlo, fíjate, usando un concepto del filósofo Edgar Morin. Unitas multiplex. La unidad en la multiplicidad. Me gusta. La idea es que, sí, a pequeña escala, en el día a día del laboratorio o del archivo, pues claro que hay métodos y objetos distintos. Ajá. Pero si damos un paso atrás, a nivel macro, ¿no son ambas, ciencia y humanidades, expresiones del mismo impulso humano? De intentar comprender el mundo, nuestro lugar en él. Entiendo el punto. Distintas sí, pero quizá no intrínsecamente separadas o aisladas. Exacto. Lo fascinante de esa perspectiva es que sugiere que la división tan marcada que percibimos y que Snow denunció es más bien una construcción Social, educativa. social, psicológica, producto de cómo organizamos la educación, de las metodologías que usamos, pero no algo inherente a la naturaleza misma del conocimiento. El verdadero peligro, y esto, ojo, ya lo advirtió Ortega y Gasset hace casi un siglo con su figura del sabio ignorante, El especialista que ignora todo lo demás. ese mismo, es el reduccionismo. La tentación de creer que tu pequeña parcela de conocimiento hiperespecializado puede explicar fenómenos complejísimos que abarcan mucho más. Ignorando olímpicamente lo que dicen otras disciplinas. Claro, esa cerrazón es la que nos impide abordar la complejidad real del mundo. Entonces, si el problema es el aislamiento, el reduccionismo, ¿cómo lo combatimos? El artículo menciona dos estrategias clave que surgieron para intentar reconectar saberes. La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La primera, la interdisciplinariedad, entiendo que es más bien poner a dialogar a distintas disciplinas sobre un mismo problema, pero cada una desde su perspectiva. Así es, busca esa colaboración entre disciplinas. Por ejemplo, lo que decías antes, un biólogo, un sociólogo y un economista estudiando juntos el impacto de la deforestación. Cada uno aporta su lente. Vale. ¿Y la transdisciplinariedad? Suena más ambiciosa. Lo es. Está muy ligada al pensamiento complejo de Morin. Intenta ir más allá de las fronteras disciplinares. No se trata solo de que colaboren, sino de buscar una comprensión más integrada, reconociendo que la realidad misma es compleja y no se deja dividir limpiamente en cajitas académicas. Busca la unidad, la complementariedad a través de las disciplinas. Suenan como enfoques súper necesarios, la verdad. Pero el propio artículo admite que no son la panacea, no. Tienen sus complicaciones. Sí, claro. No es fácil. A veces los términos son vagos o puede ser difícil integrar de verdad marcos teóricos muy distintos, lo que llaman el problema de la inconmensurabilidad. O que siempre necesitas partir de algún marco teórico. ¿Cierto? La implementación perfecta de la o la transdisciplinariedad puede ser un ideal difícil de alcanzar, una especie de utopía, si quieres. Sin embargo, y esto es importante, el texto los valora enormemente como ideales regulativos. Como faros que nos guían. Exacto, como una dirección a seguir. Aunque no lleguemos al destino final, el simple hecho de esforzarnos por promover la comunicación entre campos, por romper las barreras artificiales, por evitar la fragmentación del saber, ya es increíblemente valioso. Nos ayudan a no caer en la trampa de la simplificación excesiva. Justamente. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. El artículo propone a la filosofía de la ciencia como un terreno especialmente fértil. Un lugar privilegiado para hacer precisamente eso, contextualizar el conocimiento científico, problematizarlo, ayudar a construir esa visión más amplia, esa tercera cultura. Exacto. Y la clave, según argumenta Urueña López, está en la filosofía de la ciencia postcuniana. Este es un punto crucial. ¿Qué cambia con Kuhn? A ver, antes de Thomas Kuhn, dominaba una visión más cercana al neopositivismo, muy centrada en la lógica interna de las teorías, en cómo se justifican racionalmente, lo que se llamaba el contexto de justificación. La parte limpia de la ciencia, digamos. Algo así. Pero la revolución kuhniana, y todo lo que vino después, fue aceptar e incluso subrayar
la importancia fundamental de los factores históricos, sociales, psicológicos, en cómo la ciencia realmente se hace y avanza. Ese es el contexto de descubrimiento. Es que eso lo cambia todo. Implica que la ciencia no es solo un conjunto de verdades puras, objetivas, flotando en el éter. Esperando ser descubiertas por genios solitarios. Sí, Exacto. una actividad humana compleja. Eso es. Llevada a cabo por comunidades de personas en contextos históricos y culturales concretos. Produce conocimiento que es racional, riguroso, el mejor que tenemos, sí, pero también es provisional, falible y está inevitablemente marcado por el contexto en que surge. Lo fascinante aquí, entonces, es cómo esta perspectiva nos obliga a repensar qué significa objetividad en ciencia. Totalmente. Ya no es una objetividad absoluta y descontextualizada. Es más bien una objetividad construida, intersubjetiva y siempre consciente de sus posibles sesgos e influencias. Y el texto profundiza en esto, ¿verdad? Dice que la cultura científico-tecnológica es mucho más que ecuaciones y teorías. Claro, incluye elementos que antes se veían como externos, pero que ahora se reconocen como parte del paquete. ¿Cómo qué? Pues valores que no son puramente epistémicos, ideas que ha explorado gente como Javier Echeverría, o incluso los imaginarios sociales sobre la ciencia, algo que trabaja Esther Díaz. La ciencia, nos dice el texto, está empapada de cultura. Entiendo. Por eso, la filosofía de la ciencia contemporánea, que ha asimilado este giro post-kuhniano, es intrínsecamente más integradora. Ya no puede trabajar aislada. Necesita dialogar constantemente con la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia, la psicología cognitiva, incluso con la didáctica de las ciencias, para entender cómo se enseña y se aprende. Busca captar la empresa científica en toda su complejidad humana, con sus contradicciones y todo. Exactamente. Pero entonces llegamos a una paradoja un poco descorazonadora, ¿no? Que el artículo señala con claridad. ¿Cuál? Tenemos esta comprensión filosófica mucho más rica, matizada, humanista de lo que es la ciencia en el ámbito académico. Sí. Y sin embargo, en las aulas, en cómo se enseña ciencia a la mayoría de la gente, parece que seguimos anclados en una visión mucho más antigua. Más simplista. Es una desconexión preocupante, sí. El texto lamenta, y fíjate, cita incluso a Henry Sigerist en 1938, que la ciencia a menudo se sigue enseñando de forma dogmática. Como un catálogo de hechos incuestionables. Exacto. Sin apenas reflexión crítica, una visión muy cercana todavía a la positivista. La ciencia como un cuerpo de conocimiento objetivo, puro, desconectado de su historia, de sus controversias, de sus implicaciones sociales. Y sobre todo, desconectado de la vida y las preguntas de los propios estudiantes. Ahí está. Hay una brecha enorme entre cómo entendemos la ciencia filosóficamente y cómo la comunicamos educativamente. Menos mal que no todo es pesimismo. El artículo también recoge evidencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que funciona. Sí, afortunadamente. Cita varios estudios, menciona autores como Martin, Abimbola, Matthews, Monk, N. Osborne, Joteke, entre otros, que demuestran beneficios muy claros al incluir contenidos de historia y filosofía de la ciencia, lo que a veces se llama HFC. Sí, y los beneficios son importantes y van en varias direcciones. Por un lado, parece que integrar la HFC mejora la comprensión conceptual de la propia ciencia. Los estudiantes entienden mejor qué es la ciencia. Exacto, cómo funciona, cuál es su alcance, sus límites. Y algo fundamental, parece que aumenta su interés y motivación. Deja de ser una lista de fórmulas y se convierte en una aventura humana. Justo. Además, promueve una visión más realista y, por ende, más humanista de la actividad científica. Ayuda a derribar mitos, ¿no? El del científico genio aislado o el de la ciencia como un camino lineal hacia la verdad. Totalmente. Muestra las dudas, los debates, los errores. La hace más cercana. Y aquí viene la conexión directa con lo que hablábamos de la ciudadanía. Ajá. Estos estudios sugieren que una enseñanza así, con perspectiva histórica y filosófica, fomenta la responsabilidad cívica. Prepara mejor a los futuros ciudadanos para participar de forma informada y crítica en los debates públicos sobre temas científico-tecnológicos, que son cada vez más cruciales. Y también desarrolla una mayor sensibilidad hacia los impactos sociales, éticos, medioambientales, Exacto. que es justo lo que necesitamos en la sociedad actual, ¿no? Comprender que la ciencia no ocurre en una torre de marfil. Para nada.
tiene un rol social, político y profundamente humano. Absolutamente. Es una herramienta poderosa para evitar caer en los extremos. Por un lado, el cientificismo ingenuo. Esa fe ciega en que la ciencia tiene todas las respuestas y debe dictar todo. Sí. Y por el otro extremo, la tecnofobia o el rechazo irracional a todo lo científico y tecnológico. Una perspectiva HFC ayuda a encontrar un equilibrio crítico. Y esto, claro, plantea una pregunta importante. Si sabemos que funciona y que es necesario, ¿por qué no se hace más? ¿Qué nos lo impide? Esa es la cuestión. El texto es bastante directo al identificar las barreras y las agrupa en distintos niveles. A nivel del sistema educativo en general, ¿Qué menciona ahí? pues problemas como la sobrecarga de contenidos en los currículos, que obliga a ir rápido y a lo superficial. Un enfoque excesivo en evaluar solo lo conceptual, olvidando otras dimensiones. Y esa temprana división en itinerarios rígidos de ciencias o letras, que refuerza la separación. La vieja dicotomía. Luego, bajando a un nivel, en los centros educativos. Ahí nos encontramos con obstáculos más prácticos. La falta de recursos tanto materiales como de tiempo para los docentes. Algo muy común, lamentablemente. Y algo muy significativo, la escasa coordinación e incluso comunicación entre profesores de diferentes departamentos. Si los de ciencias y los de humanidades apenas hablan entre sí, difícil construir puentes. Complicado, sí. Y finalmente, quizás el nudo más difícil de desatar, a nivel del aula. La formación inicial del profesorado. El artículo señala una doble carencia. A ver. Por un lado, profesores del ámbito de humanidades que a menudo tienen una formación científica básica o insuficiente. Y por el otro, Profesores de ciencias que, aunque dominen su materia, carecen de formación sólida en historia, filosofía o sociología de la ciencia. exacto. No tienen herramientas para reflexionar sobre la naturaleza de su propia disciplina. Esta doble falta de preparación perpetúa la dicotomía desde la raíz. Es un círculo vicioso. Ante este panorama, que puede sonar un poco desalentador, el artículo no se queda en el diagnóstico. Propone algunas líneas de acción. Menos mal. Son medidas generales, claro, porque la educación siempre es compleja y depende del contexto local. Pero marcan una dirección. La primera es bastante radical, fíjate. ¿Cuál? Repensar cómo organizamos el currículo, en lugar de la típica parrilla de asignaturas estancas. Proponen que sugiere planificar la enseñanza a través de lo que llama nodos problematizadores. Nodos problematizadores. ¿Qué es eso? Grandes preguntas, temas o problemas relevantes, como el cambio climático, la inteligencia artificial, las pandemias, temas que obliguen a integrar conocimientos de distintas áreas, científicas, sociales, éticas, históricas, y que, como dice Torres Santomé, saquen a la luz las dimensiones éticas, políticas y socioculturales que suelen quedar ocultas. Suena muy interesante, aunque complejo de implementar. La segunda propuesta ataca directamente el problema de la formación docente. Era de esperar. Es clave. Hay que reformar los planes de estudio universitarios, incorporar espacios para la reflexión metacientífica sobre filosofía, historia, sociología de la ciencia y sobre el impacto social y político de la ciencia y la tecnología en las carreras científicas y técnicas. Y, simétricamente, ¿qué pasa con humanidades? Pues incluir contenidos científico-técnicos relevantes y actualizados en las carreras de humanidades. Hay que romper la separación desde que se forman los futuros profesores. Totalmente de acuerdo. La tercera medida se enfoca en los materiales didácticos, especialmente los libros de texto. Que a menudo presentan una imagen muy simplificada, ¿no? Como un producto acabado. Exacto. Una ciencia limpia. Hay que revisarlos críticamente para que muestren también el proceso. La ciencia como una actividad social, con sus debates, sus idas y venidas, sus contextos. Necesitamos materiales que reflejen esa visión más rica y compleja. Entiendo. ¿Y la cuarta propuesta? Es insistir en una educación científico-tecnológica que sea explícitamente humanista. Que no se limite a transmitir contenidos. No, que profundice en el carácter ético y cívico de la ciencia y la tecnología, y que, al mismo tiempo, se esfuerce por acercar la cultura científica y su ethos, su modo de pensar crítico basado en evidencia, a los estudiantes de humanidades. Es un esfuerzo en ambas direcciones.
Vale. Recapitulando entonces, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos de este análisis? El mensaje central es claro y potente, creo. Ciencia y humanidades no son enemigas por naturaleza. No son mundos condenados a vivir de espaldas. Son más bien ramas complementarias, necesarias del gran árbol del conocimiento humano. Y hoy, más que nunca, necesitan dialogar. La ciencia necesita la perspectiva, el contexto, los valores que aportan las humanidades para orientarse éticamente. Y las humanidades no pueden permitirse ignorar el conocimiento riguroso sobre el mundo que nos da la ciencia si quieren entender la realidad contemporánea. Tal cual. Cultivar esa conexión, hacer visible esa interdependencia, no es un lujo intelectual, es una necesidad urgente. Vivimos inmersos en una sociedad profundamente configurada por los avances científico-tecnológicos. Cierto. Que la ciudadanía tenga una cultura científica sólida y crítica es fundamental, no solo por el placer de saber, sino para poder participar de forma responsable e informada en las decisiones colectivas. Sobre hacia dónde queremos que vayan la ciencia y la tecnología. Exacto. Y para poder evaluar sus consecuencias sociales, éticas, ambientales. Y en esa tarea, la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia son herramientas potentísimas. Para forjar esa visión humanista e integrada de la ciencia que tanto necesitamos. Justo eso. Y el texto subraya, como hemos visto, la responsabilidad enorme que recae sobre las instituciones educativas, especialmente secundaria y la universidad. Sí, son los lugares donde se forman las próximas generaciones de ciudadanos y profesionales, los espacios idóneos donde empezar a tejer esos puentes entre culturas. Tienen la oportunidad. Y yo diría que la obligación de revisar sus enfoques, sus currículos, sus métodos de enseñanza para potenciar activamente esa conciencia crítica sobre la compleja relación entre ciencia, tecnología, sociedad y valores humanos. No es fácil, pero es esencial. Totalmente de acuerdo. Y para dejar a quien nos escucha con algo en qué pensar. A ver. Si aceptamos que todas esas barreras existen y que la formación del profesorado es un nudo gordiano, tan crucial como difícil de cambiar a corto plazo, sí, un punto clave. ¿cuál podría ser ese primer paso? Quizás pequeño, pero realista y con potencial de generar un cambio significativo. ¿Qué podría ser un sistema educativo mañana mismo para empezar a tender ese puente entre las dos culturas de forma más efectiva? Buena pregunta para cerrar. Una pregunta para la reflexión.